Muy buenos días. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a comenzar una serie nueva por 2 meses acerca de la iglesia. Y hoy vamos a estar estudiando los integrantes de la iglesia. ¿Quiénes son aquellas personas que integran la iglesia de Cristo? Como escuchábamos en la oración, la iglesia es de Cristo, no es de ningún hombre. Él la compró con su sangre preciosa hace 2000 años. Y hoy vamos a ver quiénes son las personas que integran la iglesia de Cristo. Y es un mensaje para que cada uno de nosotros hoy nos podamos examinar si estamos dentro o fuera de la iglesia. Si pertenecemos a esa hermosa familia que es la familia de Dios. Aquellos que todos han sido comprados por la sangre de Cristo. Por eso les invito a que abramos la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1. Vamos a ver del versículo 1 al 4. Tito capítulo 1. Tito se encuentra después de 2 Timoteo. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. A modo de introducción, quiero decirle que las epístolas de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son cartas pastorales. ¿Y qué significa esto, que son cartas pastorales? Que son cartas dirigidas a los pastores de las iglesias. Por ejemplo, aquí Pablo está dirigiendo esta carta a un pastor llamado Tito. Previamente había mandado una carta a Timoteo, la primera y segunda carta de Timoteo. Ambos eran pastores jóvenes que eran colaboradores e hijos espirituales muy amados del apóstol Pablo. En estas 3 cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, Pablo da una serie de instrucciones acerca de la iglesia. Él va a hablar de la organización de la iglesia, las características que deben tener los hombres que lideran la iglesia, la manera de cómo deben confrontar las falsas enseñanzas que pueden a veces entrar en la iglesia y cómo deben conducirse los cristianos dentro y fuera de la iglesia. Estas 3 cartas pastorales tocan esos 3 temas. También debemos saber que cuando Pablo le escribe a Tito, este pastor joven, Tito se encontraba en la isla de Creta. ¿Y dónde está la isla de Creta? En Grecia. Es probable que Pablo plantó iglesias en esa isla y dejó a Tito para que la pastoree de la misma manera que dejó a Timoteo en Éfeso. Por ejemplo, fíjense en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es muy probable que estas nuevas iglesias que posiblemente Pablo había plantado en la iglesia de Creta, en Grecia, eran iglesias pequeñas e inmaduras y carecían de liderazgo, y por esa razón Tito, con el apoyo y la autoridad del apóstol Pablo, debía elegir en cada ciudad ancianos o pastores para poder liderar la iglesia.
Además, estas pequeñas iglesias en Creta estaban expuestas a una sociedad de muy mala reputación. ¿Cómo sabemos eso? Fíjese en el versículo 12 del capítulo 1. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, esas iglesias de Creta estaban rodeadas por una sociedad de gente así. Gente con una mala reputación. Dice que ellos eran conocidos como mentirosos. Tenían fama de ser mentirosos. Por esta razón, en esa época, a un mentiroso se lo llamaba cretense. Además, tenían la fama, dice el versículo, de ser malas bestias, glotones, ociosos, es decir, se comportaban como animales, y el hecho de que vivían para los apetitos y deseos sensuales. Dice la historia secular que los cretenses en esa época no les gustaba trabajar y les encantaba comer, y también dice que tenían un pésimo estado físico. No trabajaban y comían todo el día. Y en ese ambiente tan pecaminoso, en esa sociedad tan pecaminosa, de muy mala reputación, los creyentes que vivían en Creta debían comportarse piadosamente, demostrando así que ellos eran verdaderos cristianos, que ellos no eran igual a la sociedad que los rodeaba. Ellos tenían que demostrar que la gracia de Dios los había alcanzado y los había transformado. Un cristiano en Creta ya no tenía que ser mirado como un mentiroso, como una bestia, sino al contrario, como alguien que había sido transformado por la gracia de Dios. Ellos tenían que ser diferentes. Y por esa razón Pablo se va a enfocar en estos primeros 4 versículos que acabamos de leer sobre quiénes son los elegidos de Dios, quiénes son aquellos que la gracia de Dios los ha alcanzado y que la gracia de Dios los ha transformado. Porque cuando la gracia de Dios llega a una persona, por más pecadora que sea, Dios lo transforma, lo cambia. El versículo 16 de este capítulo 1 se nos dice que había algunos que se autoproclamaban cristianos. Fíjense en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, que allí había también personas que se autoproclamaban cristianos, pero que no pertenecían a la iglesia de Dios. Ellos con su boca decían: yo soy un cristiano, la gracia de Dios llegó a mi vida. Pero cuando uno observaba cómo se conducían y cómo vivían, uno podía darse cuenta que no eran hijos de Dios. Pero antes de estudiar las evidencias que tienen aquellas personas que han sido elegidas por Dios para salvación y que pertenecen a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, quiero que veamos un detalle importante. Versículo 4. Pablo, al dirigirse a Tito, lo dice lo siguiente: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo aquí resalta el aprecio que tenía por Tito, este pastor joven. Tito no era un judío, Tito era un gentil, era un griego, al igual que Lucas. Pero Pablo apreciaba en gran manera a este joven pastor. Pablo dice en el versículo 4, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Aquí Pablo empleó palabras casi idénticas para referirse también a Timoteo. A Timoteo le dijo, verdadero hijo en la fe. Todo da a entender que Pablo fue la persona que Dios usó para llevar la salvación tanto a Timoteo como a Tito.
Pablo fue el agente humano que Dios usó para predicarle el Evangelio a Timoteo y a Tito, y estos se convirtieron en verdaderos hijos de Dios. Pablo tenía la certeza de que Tito y Timoteo eran verdaderos creyentes, eran personas que tenían una fe genuina, auténtica, eran dos personas que Dios había elegido para la salvación. Y de eso se trata el versículo 1 al 3, donde descubriremos cuáles son las evidencias de alguien que ha sido elegido por Dios para salvación. Y por lo tanto es un integrante de la Iglesia de Cristo. Si nosotros podríamos definir qué es la Iglesia, diríamos lo siguiente: la Iglesia es la asamblea de aquellos que han sido elegidos por Dios para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? Es la asamblea de los que Dios ha elegido para salvación, para proclamar el Evangelio de Cristo. Y si nosotros tendríamos que usar un versículo para apoyar esta definición, sería 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la Iglesia. Es una asamblea de personas que Dios ha elegido a la salvación, pero con un propósito: de proclamar el Evangelio de Cristo, de anunciar a otros que Dios a mí me sacó del reino de las tinieblas y me trajo a su reino, y proclamar el Evangelio de Cristo. Por eso veremos aquí algunas evidencias que tienen aquellas personas que han sido elegidas por Dios para la salvación y que conforman la Iglesia de Cristo. Por eso este es un mensaje para que cada uno de nosotros nos podamos examinar. ¿Yo soy parte de la Iglesia de Cristo? Hermano, yo sé que cuando uno habla de la elección, hay personas que se apasionan cuando escuchamos la doctrina de la elección, es decir, que Dios, antes de que fundara el mundo, ya eligió las personas que van a salvar, que Él va a salvar. Algunos cuando escuchan la doctrina de la elección se apasionan, pero yo sé que hay otros que se asustan o la rechazan. Pero la doctrina de la elección está en la Biblia, y mientras esté en la Biblia, nosotros la tenemos que predicar. Siempre vamos a ver en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a ver lo siguiente: es Dios quien elige las personas, no son las personas que eligen a Dios. Es Dios quien elige a las personas para la salvación, no son las personas que eligen a Dios. La Biblia habla de hombres elegidos, la Biblia no habla de un Dios elegido. Jesús lo dice claramente allí en San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Jesús es claro, dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Y para qué nos eligió? Para llevar fruto. La elección siempre tiene un propósito: llevar fruto, proclamar el Evangelio, vivir una vida diferente. Hermanos, Dios elige a las personas, pero las personas no eligen a Dios. Y esas personas que Dios elige para salvación integran la Iglesia de Cristo. Se la conoce por las evidencias que aquí Pablo menciona en estos 3 versículos. Pero acá quiero hacer una aclaración. Dios elige personas para la salvación, pero no por un mérito que tengan esas personas. No por algo que hicieron o no hicieron. Dios elige esas personas para salvación porque fue el deseo, el designio de su voluntad. Dios a nadie elige por un mérito, porque la Biblia dice claramente en Romanos 3, no hay quien
busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y usted póngase a pensar, si nadie, ningún ser humano busca a Dios, ¿cuántos se van a salvar? Ninguno, porque nadie busca a Dios. Por eso Dios elige personas. Entonces vamos a ver la primera evidencia de alguien que ha sido elegido por Dios y que compone la iglesia de Cristo. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Primera evidencia de alguien que ha sido elegido por Dios para la salvación es que posee fe. Tiene fe. Dice el versículo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo está aquí comunicando el propósito de su ministerio, que era el ser enviado para la fe de los elegidos. En palabras más sencillas, Pablo fue enviado para la salvación de los que Dios había escogido. Y los elegidos de Dios serán conocidos, ¿saben por qué? Porque poseen fe, porque creen. La iglesia está compuesta de personas que tienen fe, pero ¿fe en qué? En Cristo, su persona y su obra. Por eso se nos llama creyente, porque creemos, porque poseemos fe. La Biblia es muy clara en enseñarnos que la fe no es algo humano o natural. El hombre nace sin fe en Dios. Por supuesto, el hombre tiene fe, pero para cualquier cosa menos en Dios. Porque la fe no es algo humano, no es natural. La fe es un regalo inmerecido de parte de Dios. Nadie va a creer si Dios no le concede la fe. ¿Usted sabía eso? Dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y escuche bien esto, y esto no de vosotros. Esta fe no proviene de ustedes, dice Pablo, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Es un regalo. La fe no se gana, no se merece, no se compra, no se demanda, se recibe como un regalo de gracia de parte de Dios. Es decir, Dios a mí me concedió la fe, por eso yo creo, porque si Dios no me hubiera concedido la fe, yo no hubiera creído. La Biblia dice que todos estamos muertos espiritualmente. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En otra traducción dice así, Dios le ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. ¿Qué es lo que concede Dios? La fe para que tú creas. Dios es el que concede y regala la fe a sus elegidos, porque de lo contrario nadie creería. La fe en Dios no es un mérito humano, es un regalo de parte de Dios. Hechos 13:48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna, creyeron en Él, dice otra versión. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados, predestinados y elegidos por Dios para vida eterna. La fe no es algo natural, la fe es sobrenatural.
La fe no proviene de mi interior, proviene de Dios. Es un regalo que Dios te da para que tú creas. Recuerda esto, la fe es un regalo divino y no un mérito humano. Ahora, esta fe que Dios otorga y concede a sus elegidos es una fe productiva. Es una fe que nos mueve a las buenas obras, a crecer, a dar fruto, a servir y a obedecer. Esa fe que Dios te concede es una fe activa, productiva, no es una fe pasiva. El apóstol Santiago en su carta dice, así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué significa esto? Que la fe que Dios otorga es una fe viva, activa, productiva y visible ante los ojos de los demás. Los demás pueden ver que esa persona realmente tiene una fe en Dios por su forma de vivir, de actuar y de servir. Si yo digo tener fe en Cristo, pero en mí no hay obediencia, santidad, servicio, crecimiento espiritual, yo estoy autoengañándome. Yo tengo una fe, pero es una fe humana, falsa, superficial y muerta. Muerta. Porque la fe que Dios otorga es una fe que obra, que trabaja y que se puede ver. Los demás pueden ver que esa persona tiene una fe genuina en Cristo. Y les voy a dar un hermoso ejemplo en la Biblia. Allí en Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34, vamos a buscarlo. Vamos a ver un caso de alguien muy particular. Un carcelero. ¿Quién era un carcelero? Era alguien, un verdugo. Era un hombre rudo, un hombre que se encargaba de cuidar a los presos. Era un romano, un gentil, un idólatra. Pero vamos a ver allí en Hechos 16, 31 al 34, cuando este hombre que creyó, ¿qué es lo que sucedió en él? Pero vamos a comenzar para entrar en el contexto. El versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolo a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Acá hay un ejemplo maravilloso de lo que es la fe en Cristo. Estamos hablando de un hombre que era un verdugo, un hombre rudo, un hombre pagano, un hombre que no tenía piedad ni misericordia. De pronto la gracia de Dios llega a su vida, cree al Evangelio de Cristo. ¿Y qué sucede? ¿Qué cambios vemos en su vida? ¿Qué frutos se pueden observar en su vida al creer? Primero, dice, se bautizó. ¿Qué significa eso? Se identificó con Cristo. Cristo es mi Salvador. Él me pertenece, yo le pertenezco a Él. Se identificó, se bautizó. En segundo lugar, dice, le lavó las heridas a los apóstoles.
Él era un verdugo, pero aquí está lavando las heridas de los apóstoles que habían sido azotados. En tercer lugar, los llevó a su casa, abrió la puerta de su casa, le puso la mesa, le sirvió una comida. Y en quinto lugar, se regocijó con ellos de haber creído en Dios. Usted puede observar cómo la fe que Dios otorga es una fe activa, productiva, es una fe visible. Este hombre, cuando creyó en Cristo, se bautizó, lavó las heridas de los apóstoles, los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con ellos de haber creído en Dios. Cuando la fe llega a la vida de una persona, esa persona se identifica con Cristo y se identifica con otros creyentes. La fe de los elegidos, la fe de los salvados, es una fe que se puede comprobar con hechos, es una fe visible y productiva. Además, la fe siempre está asociada con la obediencia. El que cree, obedece, y el que obedece es porque cree. Esa es la fe que tienen todos aquellos que integran la Iglesia de Cristo. Por eso somos creyentes. Porque esa fe que Dios nos concedió es una fe visible. Es una fe visible. En segundo lugar, vamos a ver que la segunda evidencia de alguien que ha sido elegido para salvación y que conforma la Iglesia de Cristo está en el versículo 1. Volvemos a Tito. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Otra de las evidencias de alguien que ha sido elegido por Dios para salvación. Conoce la verdad. Conoce la verdad. Pablo aquí da la segunda evidencia diciendo que los elegidos no solo creen, sino que también conocen la verdad. Es decir, que la fe que Dios deposita en ellos los conduce a conocer la verdad. Un verdadero creyente conoce la verdad. En 2 Timoteo 2:24, Pablo dijo que los incrédulos, escuche bien esto, los incrédulos, los que no pertenecen a la Iglesia de Cristo, no conocen la verdad y también estos se oponen a la verdad y están cautivos a la voluntad del diablo. Es decir, una persona que no es creyente es una persona que no conoce la verdad y no solamente que no conoce la verdad, se opone a la verdad y está cautivo a la voluntad de Satanás. También Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y escuche bien esto. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Cuando una persona se salva, por primera vez conoce la verdad. Conoce la verdad. Pablo en estos dos versículos asocia salvación con conocer la verdad. Los que son salvos conocen la verdad. Y los que conocen la verdad es porque son salvos. El verdadero cristiano, el que ha sido elegido por Dios para salvación, ahora tiene una comprensión de las verdades espirituales porque Dios le abrió el entendimiento. Dios le abrió el entendimiento. Ahora él tiene una comprensión de las verdades espirituales. Dios le abrió los ojos y ahora entiende lo que para él antes era una locura. El verdadero creyente ahora entiende lo que para él antes era una locura. Porque 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no es salva no solamente no conoce la verdad, no solamente se opone a la verdad, sino que no la puede entender. No la puede entender. Al contrario, para él es una locura. Es una locura que yo tenga, ellos dicen, una locura que vos leas este libro. Una locura que todos los domingos venga a la iglesia. Es una locura que vos no hagas esto, no hagas aquello. Porque Dios no le abrió el entendimiento. No conocen la verdad. Esto nos enseña que si Dios no interviene en la vida de una persona, esa persona nunca conocerá ni entenderá las verdades espirituales. Hermanos, Dios no solo nos concede poder creer, sino que también nos concede poder entender la verdad. Y un elegido de Dios no solo conoce la verdad, sino que también vive según esa verdad. Y a medida que pasan los años, ese conocimiento va creciendo en él y se manifiesta en su forma de vivir. Porque la Biblia no solo es un libro de información, es un libro de transformación. A medida que más conozco de Dios, más conozco de las Santas Escrituras, más voy a ir creciendo. En cambio, aquellos que no son del Señor creen y practican la mentira y como resultado odian y se oponen a la verdad. El hombre sin Dios vive en la mentira y en el engaño y en esa condición se dirige al infierno. Pero cuando Dios salva a una persona, esa persona ahora por primera vez entiende quién es Dios, quién soy yo, quién es Cristo y lo que Cristo hizo por mí para salvarme. Y ahora entiende que también tiene un nuevo destino y que Dios tiene un plan para su vida mientras esté en la tierra y ahora es un hombre libre del engaño y de la mentira. Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. ¿Qué verdad? La verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios. La mayoría de la gente, lamentablemente, se va al infierno engañada, creyendo una mentira, creyendo que su religión lo va a salvar, creyendo que sus buenas obras lo va a salvar. Y las dos grandes mentiras que he descubierto cuando uno sale a predicar son estas dos grandes mentiras, que la mayoría de la gente lo cree. La primera mentira, que yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona, te dice. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado los 10 mandamientos. Ante la ley moral de Dios todos somos pecadores. No somos buenos, somos malos. Y la segunda mentira es que yo merezco ir al cielo. Nadie merece ir al cielo. Dios es 3 veces santo, yo soy 3 veces pecador. ¿Cómo Dios me va a dejar entrar al cielo? Y yo soy malo y no merezco ir al cielo. Pero la bendita noticia del Evangelio, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero a los pecadores que se arrepienten. Entonces, alguien que conoce la verdad, alguien que es un elegido, no solamente cree, sino que también conoce la verdad. Ya no vive más en el engaño, en la mentira. Ahora ama lo que Dios ama y ahora aborrece lo que Dios aborrece. Porque conoció la verdad, Dios le abrió el entendimiento. En tercer lugar, versículo 1 nuevamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Cuál es la tercera evidencia de un elegido por Dios? Practica la piedad. Dice, según la piedad. Los elegidos de Dios practican la piedad. El conocimiento de la verdad inevitablemente me conduce a una vida
piadosa y santa. Es decir, cuando yo creí, conocí la verdad, eso me conduce ahora a vivir una vida piadosa y santa. ¿Cómo podemos saber si alguien conoce la verdad? A través de su conducta piadosa, porque la verdad nunca obra separada de la piedad. ¿Y qué es la piedad? Quizá alguien se está preguntando, ¿qué es la piedad? Bueno, es una virtud que se caracteriza por devoción, temor y obediencia al Señor. Es alguien que ama, teme y obedece al Señor. Eso es piedad, es una virtud. La piedad es vivir a la manera de Dios. Por esa razón, la Biblia llama a aquellos que no son del Señor impíos, viven en la impiedad, es decir, viven contrario a Dios. Cuando una persona vive de espaldas a Dios o contrario a Dios, está practicando la impiedad. Pero la persona que ha creído en Cristo, ha conocido la verdad, ahora vive en la piedad. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16 de Tito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo da un ejemplo de personas que profesaban conocer a Dios, de que profesaban conocer la verdad, pero con su forma de vivir lo negaban. Su forma de vivir no coincidía con lo que ellos decían. En ellos había una total carencia de piedad. Estos eran los falsos maestros judaizantes que querían imponer la ley en la salvación por gracia. Pablo los cataloga de rebeldes, abominables, avaros y reprobados por Dios. Pero ellos decían, nosotros conocemos a Dios, pero no había piedad en ellos. También en 2 Timoteo, Pablo había mencionado que los falsos maestros tenían apariencia de piedad, pero estos negaban la eficacia de ella. Estos falsos creyentes decían que amaban y temían a Dios, pero con su forma de vivir demostraban todo lo contrario. Un predicador del siglo XVII dijo, nunca digas que eres salvo si no eres santo, si no eres piadoso. Esto lo dijo basado en el texto de Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Es decir, la elección, la salvación, tiene un propósito, para que fuésemos santos, piadosos, sin manchas delante de él. Hermanos, uno de los propósitos de la elección es que seamos santos, piadosos. La evidencia de que Dios me ha elegido para salvación es una vida de piedad y santidad. Es lamentable ver a tantas personas que dicen ser cristianas y afirman que van camino al cielo, pero sus vidas carecen de piedad y santidad. Estas personas no son otra cosa que incrédulos bautizados que se dirigen a la condenación eterna. Muchas de estas personas viven en concubinato, roban, mienten, engañan, son idólatras, avaros, no quieren congregarse, no oran, no estudian la Biblia, aman y practican el pecado. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Hermanos, practicar la piedad no significa que el creyente no peca. Claro que pecamos. Y siempre vamos a estar pecando, porque tenemos una naturaleza caída. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el pecado en la vida de un creyente ya no es un placer, es un dolor. Ya es un dolor. Y quizá hoy antes de venir a la iglesia yo pequé, hermano. Pero me sentí muy miserable. O tú pecaste antes de venir a la iglesia y te sentís muy miserable. Porque seguimos pecando. Pero ya el pecado no es un placer en nuestra vida, ya es un dolor. Ya no es más nuestro amo, es nuestro enemigo. Entonces, ¿quiénes son los que Dios ha elegido para salvación? Son aquellas personas que Dios les concedió la fe para creer.
Son aquellas personas que Dios le abrió el entendimiento para que conozcan la verdad. Son aquellas personas que practican la piedad, que son diferentes a los incrédulos. Sí, son pecadores, pero confiesan su pecado. Aman a Cristo. Y hasta que no confiesan su pecado, no están tranquilos. 4. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es la cuarta evidencia de alguien que ha sido elegido para salvación? Tiene esperanza. Tiene esperanza, ¿pero de qué? De vida eterna. Tiene esperanza de vida eterna. La palabra esperanza significa seguridad, certeza de algo que es real. Certeza de algo que es real. En el mundo secular, esta palabra se emplea mayormente como un anhelo o una incertidumbre. Por ejemplo, esperemos que el tiempo cambie. Más que una certeza, es un deseo en el mundo secular. O esperemos que este gobierno cambie el país, o espero que me dejen efectivo en el trabajo. Pero en el cristiano la esperanza es algo firme, segura, y solo los elegidos de Dios tienen esta convicción, la esperanza de la vida eterna. Vida eterna. Pablo mismo dijo en Efesios 2:12 que antes de ser cristianos vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Una persona que no es de Cristo no tiene esperanza. A los creyentes de Tesalónica, Pablo los consoló sobre aquellos familiares que murieron siendo del Señor. Les dijo, hermanos, no ignoren acerca de los que duermen o de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros, los incrédulos, que no tienen esperanza. Solo los elegidos de Dios, solo los cristianos poseen esperanza de vida eterna, pero para aquellos que rechazan el Evangelio tienen sentencia de muerte eterna. Pablo en este mismo libro, específicamente en el capítulo 2, versículo 13, fíjense allí capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una esperanza bienaventurada, es decir, el creyente tiene una esperanza bienaventurada, una esperanza feliz, feliz. ¿Por qué? Porque se manifestará el glorioso Dios que nos salvó, que nos eligió por pura gracia. En el capítulo 3, versículo 7 también de Tito, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo agrega que la esperanza de la vida eterna es el resultado de nuestra justificación. Los perdonados por Cristo tienen esperanza. Ven venir la muerte y no se asustan porque tienen esperanza. ¿Y qué es la vida eterna según las Escrituras? Bueno, la vida eterna se caracteriza por 3 cosas. Primero, significa perpetuidad. Una vida que dura para siempre y sin final. Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica que cuando el Señor nos venga a buscar, estaremos con Él para siempre. Es decir, una vida que no tiene fin. Esa es la vida eterna. Pero con Cristo. Con Cristo. También vida eterna, según las Escrituras, significa calidad. Es una vida abundante y perfecta, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, ni pecado, donde disfrutaremos de una vida libre de dolor, de maldad. No será una vida como la que tenemos en este mundo, es una vida totalmente diferente. Usted imagínese estar en el cielo. No hay maldad, no hay pecado, no hay violencia.
Será un lugar precioso. Pero también vida eterna, según la Biblia, es relación. Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra conocer en ese versículo habla, más que información, habla de relación. La vida eterna es una íntima relación con el único Dios verdadero y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida eterna no comienza cuando el Señor nos salva, no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza cuando el Señor llega a tu vida. Ahí ya comienza la vida eterna. Si tú eres un cristiano, tú ya tienes vida eterna. Y toda la eternidad nos pasaremos conociendo a Dios, ese Dios que me amó, que me eligió y que me hizo parte de su familia. Hermanos, el cristianismo no es religión, es relación. Relación. La vida eterna es perpetuidad, es calidad y es relación. Ahora, esta vida eterna, según este texto, está garantizada por el Dios que no miente. Dice así el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Dios no miente. ¿Se acuerdan? Los cretenses se caracterizaban por ser mentirosos. Ellos tenían fama de ser mentirosos, pero Dios se caracteriza por ser y decir la verdad. Dios prometió vida eterna a sus elegidos y Él la prometió ¿cuándo? Antes del principio de los siglos. Esto es asombroso. Antes que Dios fundara el mundo, Él ya prometió dar vida eterna a todos sus elegidos. Antes que fundara el mundo, antes que Adán y Eva pecaran, antes que nosotros naciéramos, Dios prometió dar vida eterna a un grupo de personas que Él soberanamente eligió por pura gracia y por pura misericordia. Por lo tanto, un cristiano, un elegido de Dios, alguien que conforma la familia de Dios, puede enfrentar todo tipo de aflicciones y aún la misma muerte porque tiene esperanza de vida eterna. Y esta esperanza es firme y segura. ¿Saben por qué? Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios no puede mentir ni fallar. ¿Y cuándo lo prometió? Antes de la fundación del mundo. Pero los incrédulos, los que no creen en Cristo, los que no se han arrepentido de sus pecados, no tienen esperanza. ¿Saben qué dicen ellos? Dice la Biblia allí en Corintios. Ellos dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ellos no tienen esperanza. Para ellos, morir es que se termina la vida. Y no es así. Después de la muerte la vida sigue. O en el cielo o en el infierno. Pero en Cristo hay esperanza. Y por último, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La quinta evidencia de alguien que ha sido elegido por Dios y que compone la iglesia de Cristo es que ha sido alcanzado por el Evangelio. Por el Evangelio. Pablo aquí menciona que él fue encomendado o enviado por Dios para la predicación de la palabra, es decir, para predicar el Evangelio, la buena noticia a los pecadores de que en Jesucristo hay perdón, hay esperanza, hay vida eterna. Porque el Evangelio es el medio que Dios usará para que los elegidos se salven. Los elegidos de Dios se salvarán solamente cuando escuchen el Evangelio, la buena noticia que Dios tiene para los pecadores. Ningún elegido se salvará por contemplar en la creación o por tener un sueño o porque tuvo una visión, sino que se salvará cuando escuche el Evangelio de Cristo. Por eso dice allí en
Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Vamos allí a 2 Timoteo 2:10. Pablo dice allí: por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo aquí declara que él está dispuesto a soportarlo todo. Eso incluía cárcel, persecución, injusticia, azotes, con tal de cumplir el propósito de Cristo. ¿Y cuál era ese propósito? De que los elegidos obtengan la salvación a través de la predicación del Evangelio. Hoy hay muchos elegidos que todavía no han sido salvados. No han sido salvados, pero se van a salvar cuando escuchen el Evangelio. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio a toda criatura, ya que nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Esto nos enseña que la doctrina de la elección es una gran motivación para predicar el Evangelio, porque el Evangelio atraerá a los elegidos de Dios. En cierta ocasión Jesús lo animó a Pablo a no dejar de predicar el Evangelio en Corinto, porque el Señor tenía mucho pueblo en esa ciudad. En otra versión dice así: Pablo, no calles, porque yo tengo en esta ciudad mucha gente que me pertenece. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, así que no calle. A pesar de la persecución que Pablo podía sufrir, el Señor lo anima en una visión y le dice: Pablo, no calles, predica el Evangelio, porque yo acá tengo mucho pueblo. Entonces, hermanos, repasamos: ¿cómo puedo saber que yo soy un elegido de Dios y que pertenezco a la iglesia de Cristo? ¿Cómo yo puedo saber? Porque poseo fe. Tengo una fe activa y productiva y visible ante los ojos de los demás. Porque conozco la verdad, pero esa verdad está revelada en las Escrituras. Porque practico la piedad. Amo al Señor, temo al Señor y obedezco al Señor, aunque muchas veces peco o tomo malas decisiones, pero en mi corazón hay un deseo de amar al Señor, de obedecer al Señor. Tengo esperanza de vida eterna. Si la muerte se asoma, no tengo temor, porque tengo esperanza de vida eterna. Porque he sido alcanzado con el Evangelio de Cristo. Un día alguien me predicó el Evangelio de Cristo. Un día alguien me dijo que yo era un pecador y que estaba perdido y que no me podía salvar por nada de lo que yo hiciera, pero que Cristo en esa cruz murió por mis pecados, pagó mi pecado, resucitó. Y ese día el Señor abrió mi entendimiento. Creí y mi vida fue cambiada. Quiero terminar, hermanos, con dos breves conclusiones. Primero, para aquellos que todavía no son del Señor y que todavía no integran la iglesia de Cristo, que todavía no tienen fe, que todavía no conocen la verdad, no entienden la verdad, o que todavía no viven una vida piadosa, o que todavía no tienen esperanza de vida eterna, que quizás tienen miedo a la muerte, miedo al futuro. Quiero hablar a esas personas en primer lugar. Amigo, tú no tienes que preguntarte, ¿qué pasa si yo no soy un elegido? Tú no tienes que preguntarte eso. Tú tienes que preguntarte hoy, en esta mañana, ¿quiero ser salvo? ¿Yo quiero realmente ser salvo? ¿Deseo arrepentirme de mis pecados? ¿Deseo ir al cielo? ¿Quiero abandonar mi vida de pecado? ¿Quiero ser libre de mi pecado? Si tú deseas eso, pero de corazón,
Tú eres un elegido. Tú eres un elegido y pronto serás salvo. Pero si no deseas eso, no tienes por qué quejarte de que Dios no te haya elegido. Porque tú no quieres abandonar tu pecado. Tú no quieres ir al cielo. Tú no quieres vida eterna. Escucha bien esto. Jesús nunca dijo, venid a mí todos los elegidos. Eso nunca Jesús lo dijo. Jesús nunca dijo, venid a mí todos los elegidos y yo os haré descansar. Jesús lo que dijo es, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿A quién invita Jesús? A los trabajados y cargados, aquellos que dicen, Señor, soy un miserable pecador, soy esclavo del pecado, no tengo paz, tengo miedo a morir. El Señor dice, venid a mí y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Amigo, si tú estás agobiado por el pecado, estás cansado de vivir sin paz, sin esperanza, el Señor te invita a venir hoy y Él no te va a rechazar. El Señor dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él te invita a venir hoy. Ven a Cristo hoy. Reconoce que eres pecador, que no tienes vida eterna, que no tienes paz, que eres esclavo del pecado. Ven y Él te va a aceptar, te va a perdonar, te va a salvar y vas a ser un integrante de la iglesia. Jesús dijo, yo no vine a buscar a justos, sino vine a buscar a pecadores, pero pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es abandonar el pecado, correr hacia Cristo, implorando el perdón de todos mis pecados y poniendo mi fe en el sacrificio de Cristo en la cruz que Él hizo a favor de los pecadores. Querido amigo, ven a Cristo hoy mismo, clama a Él por misericordia, pero hazlo hoy. ¿Sabes por qué tienes que hacerlo hoy? Porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No sabemos si mañana habrá un día de salvación. Hoy es el día de salvación. La invitación es para hoy. Arregla tus cuentas con Dios. Pídele al Señor que te dé la fe, que puedas conocer la verdad, que te dé el entendimiento de quién es Él y quién eres tú y qué hizo Cristo por ti en esa cruz. Pero hazlo hoy, hazlo hoy. Y para nosotros los creyentes, los que ya pertenecemos a la iglesia de Cristo, hermano, el saber que el Señor nos eligió antes del comienzo de los siglos, nos debe mover apasionadamente hacia el servicio, hacia la evangelización, hacia la madurez, hacia la gratitud y la adoración. Saber que yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí, y no porque vio méritos en mí, no porque yo soy mejor que otro, porque Dios quiso hacerlo, hermano. Y eso nunca lo vamos a entender. ¿Por qué Dios me eligió a mí y no eligió el vecino del frente de mi casa? ¿O por qué en una familia Dios eligió a uno de la familia o dos y al resto no? Eso no lo vamos a entender, hermano. Pero sí sabemos para qué nos eligió Dios. ¿Para qué nos eligió? Para practicar la piedad, para llevar su evangelio, para servirle, para adorarle por toda la eternidad. Hermano, nosotros no elegimos al Señor. El Señor nos eligió a nosotros y nos hizo parte de su familia. Nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos buscó a nosotros. Nosotros no recibimos al Señor, el Señor nos recibió a nosotros. Fue el Señor que hizo posible nuestra salvación. Por lo tanto, cuando entremos por las puertas del cielo, diremos con total seguridad, yo estoy aquí no por mí, estoy aquí por Él, porque Él me amó, me eligió, me redimió, me perdonó, me llamó, me preservó y me hizo parte de su familia. Es por Él, no por mí. ¿No debería eso hacernos caer de rodillas y adorar al Señor? Hermanos, tú estás en la mejor familia, la familia de Dios. Quizás tú tienes una familia que no es muy comprensible, tienes una familia que no te ama, que te critica, tienes una familia que prácticamente no desea estar con ellos. Pero si tú estás en la iglesia de Cristo, tú estás en la mejor familia. En la mejor familia. Porque tú eres parte de la esposa de Cristo.
Y por lo tanto, hermano, vive y sirve de acuerdo a tu posición. Vive a la altura de tu posición. Soy un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo. Vive de acuerdo a esa posición. Yo soy parte de la familia de Dios. Estoy dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres un hijo de Dios, has sido comprado por Cristo y has sido regenerado y transformado por el Espíritu Santo. Dios Padre te eligió. Dios Hijo te redimió. Dios Espíritu Santo te regeneró. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por Cristo, porque Él hizo posible que hoy nosotros pertenezcamos a esta hermosa familia que un día se reunirá toda en la eternidad. Estaremos con hermanos de todos los tiempos adorando al Cordero, aquel que un día ofreció su vida por nosotros. Gracias, Padre, porque nos has elegido. Y no porque hayas visto algo bueno en nosotros, sino porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir a la altura de esa posición. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, para que el mundo pueda ver que nosotros tenemos una fe verdadera, genuina, auténtica, real, visible, que realmente conocemos la verdad y practicamos la piedad y que tenemos esperanza de vida eterna. Pase lo que pase, el cielo nos espera. Padre Santo, ayúdanos por favor a valorar la iglesia, porque ha sido comprada por Cristo a través de su sacrificio, al derramar esa sangre preciosa allí en la cruz. Y te pedimos por aquellos que todavía no conocen la verdad, que todavía no creen, Señor, ten misericordia de ellos, que hoy sea el día de su salvación. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, que hoy pueda haber gozo en los cielos y en la tierra por un pecador que se arrepiente. Santo Padre, bendice y honra tu palabra en esta mañana y trae frutos de salvación y de santificación. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra.